Y ahora es momento de ir con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta Chaboya, director de estrategia de AdValue, asesores independientes. Hola, ¿qué tal, Elena? Muy buenas tardes. Un saludo, Alfredo. Buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes a ambos. Alfredo, cuéntanos, ¿cómo se muestra hasta ahora el crecimiento económico para el 2019 a nivel mundial y qué se espera para los mercados este año? Elena, pues muy interesante. La realidad es que empieza el año, desde luego, con un escenario en donde el cierre del último cuatrimestre, vamos a llamar así, o trimestre más bien, se observó una clara desaceleración a nivel global. Prácticamente todos los países y regiones desaceleraron, quizá Estados Unidos, como se ve en la gráfica, desaceleró en menor medida, pero el resto sí tuvo ajustes importantes. ¿Qué significa? Pues que evidentemente habrá menor crecimiento para el 2019. Y si esto lo llevamos justamente al tema de los mercados, en la siguiente gráfica vamos a poder ver muy claramente también una correlación entre estos indicadores y cada uno de sus mercados. En este caso, hablamos del índice global económico contra el índice global de mercados. Y la correlación es muy alta, más del 90%, lo cual significa que a pesar de esta recuperación temporal de las bolsas, es evidente que las condiciones económicas seguirán pesando en el desempeño de los mercados y nuestro punto de vista es que será mercados que probablemente el primer semestre del año sean difíciles, se estabilicen un poco, pero todavía con mucha volatilidad también para el último, sobre todo segundo semestre del 2019, de este 2019. Así que, en resumen, te diría desaceleración e impacto todavía en los mercados en este año. Y en Juan Francisco, por otra parte, los principales índices accionarios en Estados Unidos y México, sabes, han experimentado un fuerte repunte durante las últimas 2 semanas. ¿Crees que el alza reciente sea indicativo de que a finales del año pasado concluyó el mercado bajista? Sí, claro que sí, Elena. Como bien comentas, pues hemos estado viendo desde el pasado 24 de diciembre, si hablamos de las bolsas en Estados Unidos, y desde el pasado mes de noviembre, si hablamos del IPC, un repunte que para el índice Dow Jones ha acumulado un alza del 10% desde los mínimos que vimos cercanos o ligeramente por debajo de los 22,000 puntos y los máximos que estamos viendo actualmente en 24,000 unidades. En ese sentido, en el caso particular del índice Dow, nosotros vemos en la parte técnica que podría estar llegando a la parte alta del canal bajista, es decir, que meramente estaríamos hablando de un rebote en donde probablemente hacia los próximos 3 meses podríamos ver continuidad en el movimiento de baja. Cabe señalar que en caso de rompimientos por debajo de las 22,000 unidades y de validar resistencia en las 24,000 unidades, el índice Dow Jones podría volver a probar los mínimos que vimos en diciembre y en caso de romperlos, buscar niveles objetivo entre los 21,000 y los 20,000 puntos para el índice Dow. En el caso particular de nuestra bolsa, el IPC, también rebotando a los 44,000 unidades desde los mínimos que vimos de 39,200, muy pegados al psicológico de los 40,000 puntos, en donde también acumula un alza del 12% en estas últimas semanas, en donde podemos ver también que se encontraría de la misma manera en la parte alta del canal bajista. En resumen, te diría que ambas bolsas, aunque están presentando movimientos de alza en lo que respecta a esta apertura de este año 2019, nosotros en la parte técnica seríamos más cautelosos y estaríamos más bien considerando que se trata únicamente de un rebote y que muy pronto podría volver a poner a prueba los mínimos que vimos en diciembre para el índice Dow Jones y en noviembre para la bolsa mexicana para el IPC. Y Alfredo, ¿consideras que las tasas de interés pudieran entonces estar más estables en este 2019? Y por otra parte, ¿cómo visualizas el tipo de cambio en este primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Claro que sí, Elena. Bueno, indudablemente ya hubo un cambio de lenguaje por parte de la FED. Es indudable que esta política monetaria que mantenía con incrementos trimestrales, pues venía generando cierta distorsión y políticas divergentes con otros países o regiones desarrolladas. Lo que vemos ahora es que evidentemente el spread entre las tasas de México y Estados Unidos quizá va a permanecer relativamente igual dentro de ciertos rangos, pero relativamente estables. Lo que sí que consideramos es que esta expectativa de tasas cada vez se está reduciendo más de aumentos para este 2019. Se habla básicamente de la posibilidad de una alza adicional. Hasta ahorita los futuros se mantienen mucho más estables a lo largo del 2019 en tasas del 2,5% y por lo tanto
para México y Estados Unidos pensaríamos en un año de aprovechar tasas de interés, tasas que pudieran ser atractivas, desde luego, en el caso de México, e indudablemente poco riesgo, un riesgo relativamente acotado a un incremento importante de las tasas de interés. Así que por ese lado vemos cierta estabilidad, como bien comentabas. Y por el lado del tipo de cambio es interesante, trajimos inclusive para presentar el primer año de gobierno de las administraciones, de las últimas 3 administraciones más la actual. Es importante porque tal cual como se viene dando, depende mucho la correlación con el índice dólar a nivel global. En ese sentido, bueno, un índice dólar que se ha mantenido relativamente con cierto ajuste a la baja o perdiendo fuerza, ha permitido a varias divisas, entre ellas al peso mexicano, tomar cierta recuperación. Hoy, inclusive, con el dato donde se anunció de las coberturas y del fondo petrolero, evidentemente llevó al tipo de cambio hacia niveles bajos, más cercanos a los 19.10, 19.13 que cerró, y desde este enfoque enero y febrero quizás serían estables, pero entre marzo y julio, agosto vamos a tener mucho más volatilidad, rangos alrededor de 7, 8% sin lugar a duda, y hay varios eventos que se conjugan en marzo. El tipo de cambio lo vemos más en la parte baja, así que desde nuestro punto de vista el potencial de apreciación está más limitado y para nosotros el tipo de cambio deberá estar respondiendo hoy de manera gradual. Todavía no hay compra franca desde el punto de vista técnico, pero sí con ese enfoque de acumulación y pensar que entre marzo y julio veremos un movimiento importante para el peso mexicano y la probabilidad es que sea al alza. Está bien. Y finalmente, Juan Francisco, durante las últimas 3 semanas el precio del petróleo, en específico de la mezcla WTI, ha experimentado un fuerte repunte, volviendo a colocarse por arriba de los $50 por barril. ¿Hasta dónde crees que podría llegar el alza en los precios del petróleo según tu análisis técnico? Claro que sí, Elena. Pues sí, vimos primero durante el último trimestre una fuerte caída de los precios del petróleo desde 77 hasta 52, perdón, hasta $42, y esta caída pues en su momento significó una depreciación o una fuerte caída del 45%. Ahora, durante las últimas 3 semanas, como bien comentas, hemos visto un repunte desde los 42 hasta los niveles de $52 que está cotizando actualmente, acumulando un alza del 24% tan solo en estas últimas 3 semanas. Nosotros pensamos en la parte técnica que está en un proceso de corrección de esta caída que vimos el último trimestre del año pasado, en donde nuestro precio objetivo o rango objetivo se ubicaría entre los 55 y los $60, pero que una vez que lleguemos a esos niveles podríamos ver nuevamente caídas en los precios del petróleo que pudieran inclusive poner a prueba estos mínimos que vimos en los $42. En resumen, te diría que pensaríamos que solamente se trataría de una corrección el alza que veríamos hacia adelante y que hay riesgos en caso de que las cosas en las bolsas y en los tipos de cambio sigan presionadas y que esto pudiera generar algún tipo de incidencia en la economía y en los mercados, que probablemente, como ha ocurrido en todas las crisis, las caídas del petróleo puedan continuar extendiéndose hacia el resto del año. Bien, pues muchísimas gracias por su análisis, Juan Francisco y Alfredo. Que tengan buen año, no los había visto, así que un gusto tenerlos aquí el día de hoy. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Igualmente, Elena, un saludo, gracias. Y el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, advirtió que el problema que ha generado el desabasto